Hablaremos hoy de Boabdil y la caída de Granada. Así que atención a aquellos musulmanes que nos sintonizan, pongan atención a este episodio. Así que ubiquémonos a mediados del siglo XV en Granada, una ciudad que por esos tiempos era gobernada por la dinastía musulmana de los nazaríes, no como ahora que tienen un intendente español. Los gobernantes nazaríes vivían en la Alhambra, el Castillo Rojo. Algunos dicen que se llamó así por el color rojizo de sus murallas, construidas con la arcilla del propio terreno, que efectivamente es muy roja, ¿no? Esa es una teoría más o menos sensata. Otros aseguran que durante su construcción nocturna, los fuegos que iluminaban los trabajos le daban un tinte purpúreo, y mejor todavía purpúreo, y la gente empezó a llamarla así la Alhambra. ¿Qué hace uno cuando ve que una construcción nocturna es iluminada por fuegos rojizos? ¿Qué hace? Dice, le llama a esa construcción la Alhambra. También se ha dicho que se dio el nombre de Alhambra a la fortaleza por un antiguo rey árabe cuyo apodo era el Bermejo, por no decir el Colorado. Por ejemplo, el Colorado Bertoldi. En la Alhambra nació Muhammad Abu Abd-Allah, más conocido como Boabdil el Chico, en el año 1459. Boabdil era el hijo heredero del rey de Granada, Muley Hassan, y de su esposa Aixa. Muy bien. Pero vino a suceder que este señor Muley Hassan se enamoró de una hermosa joven cristiana, hija del capitán castellano Sancho Jiménez de Solís. La muchacha se llamaba Isabel y, seducida por el rey granadino, por el rey musulmán, pasó a vivir con él. Dice, yo me voy a vivir con el turco. Y fue bautizada con el nombre de Soraya. Mire usted. Soraya Morán. Casualmente aquí presente. Sí. Con ella, con Soraya, Muley Hassan tuvo 2 hijos, a los que prefirió y nombró como herederos. Los hijos de Soraya fueron los preferidos de Muley Hassan, y naturalmente el otro hijo, Boabdil, se resintió muchísimo, como suele pasar cuando el papá de uno prefiere a otro hijo. Muley Hassan se alejó de Axia, de la madre, ¿no? Y mejor todavía de Aixa, y del príncipe Boabdil, su primogénito. Y los recluyó para que no jorobaran. Como vio cómo son los hijos cuando se ponen celosos, que hay al hijo de Soraya le compras esto y aquello y a mí nada. Y como esto molestaba muchísimo al rey, el rey los encerró nada menos que en la Torre de Comares, que queda ahí en el Palacio de la Alhambra. No es un mal lugar después de todo. Aixa, la esposa de Muley, se escapó. Y su hijo Boabdil también. Los tenían muy encerrados, pero se escaparon igual. Para escaparse, recurrieron a una familia noble, los Abencerrajes. Eran una familia granadina, es decir, musulmana, de origen africano, que ayudó a escapar a la hija de Muley, y al hijo de Muley, a Boabdil, y a la mujer de Muley, que estaban encerrados. Muy bien. Se escaparon. Pero los Abencerrajes fueron descubiertos, es decir, se descubrió que ellos habían prestado ayuda a los fugitivos, y entonces les cortaron la cabeza a ellos y a toda la familia, en realidad. Al que había ayudado y al que no había ayudado también. Tuvieron la precaución de hacerlo en una habitación adyacente al Patio de los Leones, que usted conocerá. Sí, sí. Entonces usted entra por el Patio de los Leones y a la derechita hay una habitación donde hay una fuente que se ha puesto colorada, naturalmente, porque es de fierro y hay agua. Entonces se oxidó la fuente, pero ahí dice, mire, esta es la sangre de la familia de los Abencerrajes, cuyas cabezas fueron minuciosamente cortadas en este mismo sitio, como puede notar cualquiera que examine el coloradito que hay en la fuente. Uno enseguida dice, pero no será vos, ¡ah, hombre de poca fe! ¿Qué sé yo? Paga un platal de entrada para entrar en la Alhambra y no se cree los cuentos que le contaba. Para eso quédese en su casa. Claro, ahorrese los euros. Si es tan escéptico, ¿por qué no pone el History Channel? Muy bien. Aixa y Boabdil, su hijo, huyeron hacia la localidad de Guadix, en donde anunciaron su desobediencia a Muley
que ya la había presentido, desde luego. Cuando un hijo se te escapa de la torre donde lo tenés encerrado, es más bien, no ya el prolegómeno de una desobediencia, sino una desobediencia lisa y llana. El caso es que Boabdil le declaró la guerra a su padre. Dice, mira, te desobedezco y ahora estamos en guerra. Empezó una guerra civil. Algunos nobles granadinos y los humildes del Albaicín, que es un barrio donde viven los muchachos. Hay como una loma muy grande, un cerro, es decir, una colina de cierta consideración, frente a la Alhambra, que también es una colina, y ese barrio que se llama el Albaicín, que es un lío bárbaro de calle, estaba destinado a los humildes. ¿Es humilde? Y así, bueno, vaya y viva en el Albaicín. Porque allí no se sabe si eran humildes de carácter, porque no sé, no dice aquí, no aclara, o humildes de condición económica. El caso es que igualmente vivían en el Albaicín. Bien, allí estos humildes se agruparon alrededor de Boabdil y decidieron destronar a Muley Hassen, que se encontraba, eran tiempos de verano, en sus estancias del Generalife, que quedan a media cuadra de la Alhambra, y que son la Alhambra también, pero así eran de humildes los propios sultanes, los propios reyes granadinos, que cuando se retiraban a su residencia de verano, esta quedaba a media cuadra. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. ¿Qué te creías? ¿Que se iban a otro lugar? Por ejemplo, a los lagos de Suiza. No, se iban a la huerta de Generalife, que les quedaba a media cuadra. Bien, el caso es que una batalla en los alrededores de la Alhambra, finalmente el 15 de julio de 1482, Muley Hassen fue derrotado y se retiró con su esposa cristiana, la ya nombrada Soraya, y sus otros hijos, los ya nombrados preferidos, a la región de Málaga. Por el odio de una esposa repudiada, a saber, Aixa, había perdido un reino. Se inició entonces el poder de Boabdil, que, medio entusiasmado, envalentonado por su triunfo ante su padre, quiso hacer una incursión en territorio cristiano. Decidió atacar una plaza mal defendida, que era Lucena. El señor de Lucena, Diego Fernández de Córdoba, era un muchacho de 19 años. Pero alguien traicionó a Boabdil, la ciudad pudo pertrecharse, Lucena, y el ataque resultó un desastre, no solo por ineficaz, sino porque Boabdil cayó preso. Lo tomaron preso los cristianos. Entonces, Muley Hassen, el padre de Boabdil, aprovechó esa circunstancia de que el hijo había caído preso para recuperar su reino y se instaló lo más tranquilo en Granada. Boabdil, preso de los cristianos, se indignó cuando supo que su padre había recuperado el reino granadino. En general, cuando uno está preso y su padre recupera el reino granadino, uno se indigna. No se lo digo por experiencia propia, porque si bien yo he estado preso, mi padre jamás recuperó el reino granadino. Ni tal porque tampoco lo había perdido. Claro. Eso me dijo una vez mi padre. Dice, ¿cómo querés que recupere el reino granadino si ni siquiera lo he perdido? Tienes razón, le dije yo, agarrándome a la reja de la cárcel. Bueno, las condiciones en que estaba preso Boabdil fueron terribles, porque tuvo que pagar un rescate, entregar hijos que ya había tenido como rehenes, unas condiciones muy, muy humillantes, ¿no es cierto? Los reyes católicos, eso sí, se comprometieron a asistirlo en la recuperación de su reino. Dice, nosotros te vamos a largar, vos nos vas a dar una guita, nos vas a dejar unos hijos como rehenes, unos parientes, qué sé yo, y nosotros te vamos a ayudar a que recuperes el reino que está usurpando tu padre. Le metían cizaña. Bueno, así lo hicieron. Muley Hassen otra vez fue echado. Y Boabdil fue restaurado en el trono con ayuda de los cristianos. Pero, en realidad, los reyes católicos lo habían puesto a este Boabdil porque sabían que era medio gilastro y que no tenía mucho poder. Además, el odio de los musulmanes que no toleraban la entrega de Boabdil produjo una nueva guerra civil en Granada que debilitó completamente a la dinastía nazarí. Los cristianos esperaron astutamente que todo se desarrollara y después dieron el golpe final, ¿no? El 26 de abril de 1491, un ejército cristiano enorme sitió la ciudad.
Y ese día la reina Isabel juró no bañarse y no cambiarse la camisa, la enagua podríamos decir, hasta que Granada cayera definitivamente en su poder. Fue una promesa un tanto apresurada, porque como sabemos tuvo que esperar hasta el comienzo del año siguiente, con gran molestia de sus familiares más íntimos. Algunos nazaríes, descontentos con Boabdil, defendieron la ciudad algún tiempo, pero el hambre y el desaliento los derrotaron. Fue entonces cuando Boabdil inició conversaciones en secreto para rendir la ciudad. En la noche del 1 al 2 de enero de 1492, visires de Boabdil se reunieron con el gran comendador de León, don Gutiérrez de Cárdenas, y otros mayorengos castellanos. Al amanecer del 2 de enero, Boabdil entregó las llaves de la Alhambra, es un decir, y se hizo el pendón de Castilla en una de las torres, llamada la Torre de la Vela, que es donde tocan las campanas. Donde tocan las campanas, ¿no? Hay un verso que dice que no sé quién no se puede ir a dormir si no oye las campanas de la Torre de la Vela. Después Boabdil rindió homenaje a Fernando e Isabel en las puertas de la ciudad antes de salir para Córdoba, no, para Córdoba, en realidad, está bien, un pueblo de las Alpujarras. Según cuenta la tradición, al salir Boabdil para su nuevo destino, no pudo retener las lágrimas cuando desde una colina miró por última vez su perdida Alhambra, su castillo rojo. Ese sitio es conocido como el Suspiro del Moro. También hay unas masitas que se venden en Granada que se llaman Suspiros de Moro. O me confundo. No, se confunde con unas de acá, me parece. Unas de acá, sí, las facturas de acá. Y fue en ese momento cuando su madre, Aixa, que había quedado eclipsada desde el comienzo de esta charla, le dirigió las célebres palabras: llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre, le dijo la vieja, que era de lo peor. Se fueron probablemente por la calle de los Tristes, a orillas del Darro, así se llama todavía hoy la calle, porque dice que por ahí se fueron los moros después de la derrota. Están ahí otra vez los moros. Los moros, los árabes. Los moros es como dicen con cierto desprecio algunos por ahí, ¿no? Después de la caída de Granada y luego de su paso por las Alpujarras, Boabdil vivió dignamente en Fez y al servicio del sultán de aquella ciudad. Murió combatiendo en otra batalla, pero eso ya es otra historia. Ya en Granada estaban instalados los reyes católicos y ya empezaron las construcciones que tenían un cierto afán de escarmiento estético, ¿no? Al lado de los delicados edificios de madera y yeso de los árabes, ahí los españoles mandaron unos edificios renacentistas de piedra, como para que tuvieran, y medio para taparle la vista y para jorobar, ¿no? Pero bueno, es así, es así. Esta es la historia de Boabdil, que finalmente es una historia de amor. Ustedes, como una dinastía se debilita por líos de familia. Yo como son los líos por eso yo, cuando se arma un lío en la familia, enseguida trato de zanjar las disputas y les digo: ¿qué quieren? ¿Que se debilite la dinastía y que nos invadan los españoles? ¿Y qué dice que su familia? construyan supermercados allí donde nosotros construíamos palacios moriscos. Ajá. Me dicen no, y entonces inmediatamente ante esa amenaza los tíos, los sobrinos, los que están a favor de un tío se ponen a favor de los dos, etcétera, etcétera. Cosas que suelen ocurrir, ¿no? Pero en ese tiempo no tenían esa sabiduría. Claro. Por eso les pasó lo que les pasó. Y esta historia tiene una moraleja, es decir, este programa es un programa de moralejas continuas. ¿Cómo podría leerse esta moraleja? Bueno, si eres el sultán de Granada, trata de no hacer diferencia entre tus hijos, porque podría ser que uno de ellos, indignado, te derrocara, transara luego con los españoles y de este modo perdieras la Alhambra. Un poco compleja, digo, la moraleja, y no se adapta. Lo es. No es muy útil. A usted le gustan más las moralejas respecto a cómo adelgazar. Claro. No encuentro de qué manera este relato que le he contado
podría servir para inducir a alguien a adelgazar. ¿Qué quiere que diga? Adelgaza porque caerá la alhambra de otro modo. Mentira, me preguntarán. ¿Dónde la gordura del sultán ha influido? Está bien, tiene razón. Bueno, hemos ido a la discoteca de la radio y estaba cerrada porque creían que todavía estábamos en Granada. Y entonces resolvimos convocar a Carlitos Juárez, Carlitos Salmone y Carlitos Soria, que son unos queridos amigos, para que me ayudaran a cantar una canción alusiva. Ya que la Alhambra es el Castillo Rojo, me pareció que Milonga en Rojo no estaba tan mal. Pediré, sin embargo, disculpas porque unos disgustos de última hora es probable que hayan perjudicado de algún modo la voz, pero trataremos de hacerlo respetuosamente, como ustedes merecen. Milonga en Rojo es una milonga escrita en recordación de la caída de la Alhambra, pero el letrista disimula con toda eficacia la naturaleza de sus versos, de modo tal que uno cree escuchar otra historia. Vamos, adelante.